Hola, buenas tardes compañeros y maestro. Mi nombre es Jonathan Alonso Martínez. Este es un trabajo para la materia de análisis basado en datos, impartida por el maestro Rafael Ruiz Ortega. Y en esta ocasión hablaremos sobre un tema que nos interesa a todos y que es de relevancia nacional, que es la inflación y el aumento generalizado de los precios al consumidor. En este caso, pues vamos a tocar el tema de la inflación, el salario mínimo y el porcentaje de inflación y el INPC, así como una comparativa con el precio de las tortillas, que es algo que pues, podemos ver comúnmente en la compra de alimentos. Ahora bien, puse una gráfica sobre cómo ha aumentado el salario mínimo, que es un salario mínimo principalmente. Un salario mínimo bajo papel y en escrito es lo mínimo percibido por un trabajador por su trabajo para poder solventar sus necesidades, ya sea de comida, vivienda, transporte y todo lo que surja, ¿no? Como nosotros sabemos y en la práctica, el salario mínimo ha aumentado muchísimo. Podemos ver que a partir de 2018 y hasta la fecha, por lo menos en la región fronteriza norte, que es donde yo vivo, tenemos un aumento como alrededor de 290 pesos. Esto se debe y atiende a que el aumento de los precios al consumidor también ha ido en aumento y el porcentaje de inflación ha aumentado y como hemos visto el salario ya no es suficiente, o sea, antes podíamos con 88, 36 pesos solventar una vida más o menos similar a la que ahora solventamos con 374 pesos. Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita les explico por qué. Entonces, en 2018 el salario mínimo era unificado, es decir, la región fronteriza norte y el centro del país o el sur del país ganaban exactamente lo mismo. Sin embargo, en 2019 entró una legislación para que en 2020 hubiera una distinción de precios por la cercanía a la frontera y porque la calidad de vida es diferente y los precios son diferentes. Aunque la canasta básica siga costando lo mismo para todo el país, hay diferencias como lo son productos y servicios que no son parte de la canasta y que no están regulados por precios que impactan directamente a los salarios. Por eso esta distinción tan grande que tenemos en el salario con el centro y el norte del país, que ahorita pues como pueden ver estuvo creciendo y creciendo el salario mínimo, lo cual no implícitamente significa que ganemos más dinero y que tengamos más dinero para gastar, sino que lo vamos a ver adelante. Por ejemplo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o el INPC, como podemos ver en esta parte, era de menor de 100 pesos. O sea que en 2016 podías comprar con lo que vale tu dinero más cosas. Ahora, estuvo incrementando a pesar del 2019, que fue un año atípico porque fue previo a pandemia, hubo unos temas ahí económicos que indicaban una recesión generalizada de la economía global. Sin embargo, cuando pasa la pandemia y todo se integra otra vez de regreso, podemos ver que hubo una inflación, hubo un disparo en los precios al consumidor, que son los precios que tenemos por la canasta básica y los servicios que utilizamos y comemos y consumimos diarios, tales la tortilla, el queso, carne, servicios como los del transporte están regularizados por el país, por eso no pueden aumentar o disminuir el precio de manera significativa y eso está considerado en estos 133 puntos, no son 133 pesos, es un indicador, vaya. Entonces podemos ver que hay un crecimiento latente, lo cual quiere decir que atiende al crecimiento que tiene el salario mínimo, porque pues si nuestros servicios básicos y nuestra comida que consumimos al día que aumentan de precio, eh, por consecuencia, nuestro salario mínimo también tendría que incrementar para poder cubrir esa necesidad. Por eso podemos ver ese crecimiento. Ahora bien, porcentaje de inflación y el precio de las tortillas, ¿ok? El porcentaje de inflación es lo que nos indica es cuánto de nuestro dinero vale, aumenta de valor o baja de valor. Cuando la inflación es más alta, nuestro valor del peso baja y cuando nuestra inflación es más alta, nuestro valor del peso baja con respecto a los productos que podemos comprar. Podemos observar que en 2020, o hacia 2020, cuando empezó a subir el aumento en el salario mínimo, que fue impactante, estaba bajando porque se mantenía un aumento del salario mínimo más o menos significativo, pero no muy alto. Cuando empezaron los aumentos altos en el salario mínimo, podemos observar que se disparó el porcentaje de inflación, llegando a 2022 tener un 7.90%, que ya es preocupante porque indica una sobreinflación. Se tomaron diversas medidas en el país, como el aumento de tasas de interés y demás, para disminuir ese porcentaje de inflación, llegando a 3.82, que como en nuestra experiencia podemos observar, pues no es lo mismo que teníamos de inflación en 2018 y no nos alcanza para lo mismo que teníamos para comprar en 2018. Ahora bien, lo que yo compararía es el precio de las tortillas o el precio de algún artículo que tengamos en la canasta básica, porque esos precios los podemos comparar y los podemos ver reales los que tenemos en nuestro país. Tal es el caso del precio de las tortillas.
El precio de las tortillas, como podemos ver en 2020, era de 17.27 y en el 2025 son de 25.64. Es un incremento grandísimo, es como el 40% del precio que tenía en 2020 durante 4 años. Significa que está aumentando 10%, o atiende un aumento del 10% el precio de las tortillas con respecto a cada año. Entonces, si nos damos cuenta, es un aumento significativo de un producto que está en la canasta básica, y el aumento del INPC no era del 10%. Por eso me es interesante ver el precio directamente de algún producto, porque nos refleja realmente la comparativa que tenemos contra el INPC. Ahí puse el INPC también en lo azul es el INPC, y pues podemos ver que no atiende a la disminución o el aumento del INPC. En realidad, pues el precio de las tortillas está regulado por el gobierno, sin embargo, podemos ver que está aumentando. Por eso es que, aunque nuestro indicador de precios al consumidor nos dicte que tenemos una mejor calidad de vida, la realidad es otra. Estos datos los sacamos de la misma página de INEGI, como podemos observar. Sacamos de la misma página de INEGI de la economía y sectores productivos, que es pues para ver el precio de las tortillas. Y me pareció interesante poder hacer esa comparación porque propio INEGI nos dice cuál es el INPC de cada mes. Entonces, ver la diferencia entre el INPC de cada año y cada mes me pareció interesante porque nos están diciendo que hay una mejoría en la calidad de vida y en el precio del consumidor. Sin embargo, pues también hay una disminución en la calidad de vida porque está aumentando el precio de un integrante de la canasta básica, que es la tortilla. Entonces, al final del día, y la conclusión a la que quiero llegar, es que la inflación y el aumento significativo que ha tenido el índice nacional de precios al consumidor con respecto a nuestro salario mínimo no refleja la calidad de vida que tenemos como mexicanos. Y solamente nosotros como mexicanos podemos observar eso, porque el aumento del salario mínimo no va ligado a una mejoría de la calidad de vida. Sin embargo, es un factor importante, porque si no hubiera un aumento al salario mínimo, no tendríamos una calidad de vida aceptable. Nada más sería eso, sería la indicación de que pues al final del día, el salario mínimo lo único que nos hace es entender más o menos hacia dónde está yendo nuestra economía, y que no liguemos directamente es ganar más con el tener una mejor calidad de vida, sino que en la disminución de los precios al consumidor con relación a nuestra calidad de vida, con relación a nuestro salario mínimo, esa combinación de esos tres factores es lo que nos va a decir cuál es la calidad de vida real que tenemos en el país. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias y un gusto.